esta noche. Tiene una experiencia de más de 15 años en temas de logística, ¿no? Permítanme contarles un poquito quién es el ingeniero Tobar. El ingeniero participa en cámaras y asociaciones en temas logísticos, es presidente de la Asociación Logística de Ecuador desde el año 2017, es vicepresidente además de la Cámara Ecuatoriana Internacional de Integración y Comercio de Colombia, es vocal del directorio de operaciones de Sonrisa Ecuador desde el año 2020. El ingeniero Tobar tiene, además de ser experto en temas de logística y supply chain, tiene además una maestría él tiene una maestría en administración de empresas por parte del INCAE. Él trabaja actualmente y ha sido gerente que trabaja generalmente en una empresa logística de transportes y fue gerente general en México, para que tengan ustedes una idea de la importancia del invitado que tenemos esta noche. Él trabajó en México, fue gerente general de una empresa de supply chain, además fue gerente de proyectos en Chile y también gerente general en la República de El Salvador. Felipe Tobar es ingeniero comercial y máster en administración, como les había comentado. No les, no les alargo más la charla con mis comentarios. Dejemos que el ingeniero Tobar nos cuente un poco sobre perspectivas de la logística en Ecuador y yo me permito darle la palabra al ingeniero Tobar para que nos cuente un poquito sobre el tema que él nos va a presentar esta noche. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor Ceballos, muchísimas gracias por tu apertura. Buenas noches con todos. Voy a prepararle, o les he preparado una presentación, como le digo yo, directo a la vena, con muchos datos, unas cuantas apreciaciones, con la idea de que ustedes entiendan mejor lo que puede estar sucediendo en el contexto actual y que podríamos esperar para este 2021. Entonces, al final de la charla, que durará aproximadamente unos 30 minutos, ustedes tendrán la posibilidad de hacer todas las preguntas que deseen, por favor, sin temor alguno, ahí estoy abierto a responder todas las que pueda. Empiezo por mencionarles brevemente los puntos que revisaremos el día de hoy. Y es básicamente el menú de los desafíos de la logística para un 2021 y posiblemente para los siguientes años. El primero de los puntos que vamos a abordar se refiere a la reacción de la demanda. Podemos mencionar que esta tal vez la parte un poco más tediosa de la presentación, porque aquí de qué les voy a hablar, básicamente macroeconomía. Entonces, el primer punto o la primera información relevante que quiero mostrarles es esta. Esta es la tendencia del crecimiento mundial del PIB. ¿No? Ustedes se encuentran aquí en el 2020 y esta es la perspectiva del 2021 con respectivo rebote, que tanto se menciona. Pero es importante ver otros momentos u otros hitos históricos en los cuales hemos estado con unos procesos de profunda recesión. Siendo el más profundo de ellos la Segunda Guerra Mundial, como ustedes pueden verlo aquí, y esta es la gran recesión de los años 1929-1931 a nivel mundial. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a atravesar un momento muy difícil, comparable a uno de los momentos más complicados de la historia, pero no al más complicado de todos, que vendría a ser las consecuencias de la guerra mundial. Y todos y en cada uno de estos es importante notar de que hay un proceso de recuperación casi inmediato a nivel de rebote. Estos son datos de la Cámara de Comercio de Quito. Aquí es básicamente a nivel de recaudación cómo se comportó el año tras año. O sea, de enero a diciembre de 2019 versus 2020. Cabe notar que en Ecuador el 2019 no fue el mejor año de todos, ya veníamos en un proceso de contracción desde el 2016. Entonces aquí pueden ver las distintas segmentos o llamemos segmentos de industria, cómo se fueron comportando. Entonces, y los de mayor contracción. Y aquí es interesante notar que el transporte y el almacenamiento, como lo denominan, tuvo una contracción del 22.3%. Ahora, gran parte de la facturación de transporte no graba IVA, entonces no vamos a notar aquí la contracción real, pero digamos que es una métrica interesante. Y la otra es cómo se relaciona también con otros segmentos de la industria, como las manufactureras y también las de comercio al por menor. Continúo, otro dato adicional es cómo hubieran sido las ventas con y sin COVID. Entonces, para aquellos que están en el mundo empresarial,
y ven este gráfico, van a decir, ¿sabes qué? Sí, era más o menos, esto ha sido más o menos lo que me pasó. Otros posiblemente estarán mucho mejor y otros definitivamente les pudo haber afectado más, dependiendo del sector de la economía en el que hayan estado. Siendo definitivamente el mes de abril uno de los meses más difíciles, digo personalmente, que he vivido en mi carrera, de con un proceso continuo de mejora en función de cómo iban avanzando, sobre todo las medidas restrictivas hacia la economía. Con un cierre de 2000, del 2020, llamemos, mucho más positivo que mediados de año, pero de lejos inferior al desempeño que tuvimos en otros años. Y sobre todo que esto te deja con un tema de incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el nuevo periodo? Y aquí vamos a estas estimaciones. En primer lugar, esta es la estimación y comparativa de lo que vendría a ser el rebote para el 2021. Pues la parte negativa de todo esto es que si bien todos los países tuvieron grados de contracción significativos, aquí estamos nosotros que estaremos bordeando entre el 9 y el 10% a fin de cuentas, los niveles de recuperación esperados, según este dato, depende de la fuente que ustedes comparen, pero si ustedes se van a CEPAL, dicen que vamos a estar creciendo alrededor del 1%. Banco Central, posiblemente 3, FMI también citaba 3. Habrá que ver cómo se van desarrollando las nuevas perspectivas, sobre todo en Ecuador, que estamos en año electoral, y eso siempre presenta una sazón diferente para lo que puede suceder. Pero la parte triste, a fin de cuentas, atrás de todo, es que en el efecto rebote estamos lejos de lo que estaría sucediendo en otros países de la región, que han sido igual o más golpeados que por el COVID. De ahí, esta gráfica aquí es súper interesante, porque esto es un gráfico elaborado por McKinsey, que lo que dice es, hoy, ¿cuánto tiempo se van a demorar los distintos segmentos de mercado en recuperar sus niveles de venta pre-COVID? O sea, básicamente a nivel del año 2019. Entonces, como vamos viendo, hay industrias que se demoran hasta el 2025 en recuperar. Y una de ellas es la logística. Y hay otros como todo lo que es entretenimiento que definitivamente tienen unos retos mucho más importantes por delante. Y otros sectores que ya estarán a niveles, digamos, regulares para posiblemente mediados del 2022 y finales de ese periodo. Claro, todo esto sujeto a que cualquier otro cambio de escenarios pueda variar. Posiblemente un mejor desempeño de las vacunas, posiblemente nuevas olas de contagio, habrá que ver. De ahí me voy a las perspectivas internas de Core. Aquí están los segmentos de sectores según Exponential Research que mejor se desempeñarán este año y aquí los que menos desempeño tendrán. Entonces, puntos interesantes le apuntan a la minería. Evidentemente, esto es antes de las elecciones. Habrá que ver qué sucede con los resultados de la segunda vuelta con el performance de estas industrias. Pero definitivamente lo que podemos ver es que todo el sector agroindustrial y de manufacturas es el que apunta a un mejor desempeño. Y aquí el turismo, y entendería yo que es también bajo la esperanza de que el proceso de vacunación sea positivo. Y me voy a mi industria. Mi industria, en cambio, está con niveles de crecimiento del 1%. Entonces, si la economía decreció un 9%, acorde a los datos de la Cámara de Comercio de Quito, la facturación con IVA de los servicios de logística almacenamiento cayó 22%, aquí tendríamos una posible recuperación de un 1%. Entonces, son datos que hay que tomarlos en cuenta. Eso habla mucho de lo que va a pasar en el sector logístico, sobre todo en este periodo 2021. Entonces, lo primero que le acabo de decir es, sí, la demanda se redujo para todos, es una realidad, y aquí la batalla es cuánto esto se puede recuperar en el menor corto posible para que la economía se reactive. Ahora, este punto tiene una relevancia directa sobre la reducción del margen y el incremento de costos de las empresas de logística. Y les voy primero a relatar la noticia más sonada de todos. Desde mayo del 2020 salió un decreto presidencial, el 1054, si no me equivoco, en el cual se establecía un proceso de ajuste gradual del precio de los combustibles, entre ellos el diésel, que como ustedes conocerán, afecta sobre todo a dos industrias, a la industria de transporte pasajeros y a la industria del transporte comercial y de carga pesada. Entonces, esto que decía este decreto es que cada mes se podrá ajustar en más o menos 5% el precio de los combustibles. Todo esto siempre relacionado con el precio internacional del crudo
y que a fin de cuentas incide sobre el precio de sus derivados. Cabe aclarar de que mucho del diésel que nosotros consumimos localmente es importado. Pero bueno, entonces uno hace la corrida de los costos, notando de que este es el fatídico octubre de 2019 que todos recordaremos, que estuvimos guardados en la casa básicamente 15 días, se volvió a la normalidad, por decirlo así. En junio el decreto ajustó el precio de un dólar con 4 centavos a un dólar y ahí nace el proceso de incremento. En enero de este año cambia el decreto, ya no establece que va a ser ajustes del 5%, sino ajustes máximos del más menos 3%. Y esta es la proyección, la cual se puede hacer hasta este momento a mayo del 2021. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque a partir de junio hay un nuevo gobierno, muy posiblemente este decreto se revisa o posiblemente se mantiene. Pero hasta ese punto, acorde a cálculos realizados por la Federación Nacional de Transporte, ¿sí?, los costos y las tarifas del transporte deberían incrementarse en un 12.74%. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un año que viene después de una crisis de la más fuerte que nosotros hemos vivido. Es un año de recuperación, de una recuperación muy débil, y tenemos un factor de potencial incremento en los costos de uno de los segmentos de mayor importancia en el costo total de la logística. Y con la salvedad de que no sabemos qué va a pasar a futuro. Acorde a las versiones del ministro de Finanzas en el mes de enero, con este nuevo decreto, muy posiblemente los ajustes del diésel deberían extenderse hasta mediados del 2022. Vamos a ver qué sucede. Ahora, ¿cuál es la parte también importante atrás de esto? Y es de que si nosotros nos comparamos el precio del diésel ecuatoriano, que hoy por hoy está en aproximadamente $1.36, ¿sí?, lo comparamos contra el diésel que cuesta la frontera norte en Colombia, está alrededor del 2,30. Pero hay una diferencia sustancial en esto, y es que en Colombia estaban trabajando con diésel calidad Euro 4, parece, si no es la 5, y en cambio la calidad del diésel ecuatoriano es de Euro 2. Esto tiene un impacto directo sobre el efecto contaminación, ¿sí?, y la calidad de vida de los motores. Vale que tengan eso en cuenta porque a raíz de las elecciones, dependiendo del partido que gane, si es que es un partido que tiene una proyección mucho más ecológica, muy posiblemente el diésel puede estar dentro del plan de gobierno en una decisión, ¿sí? Entonces, uno, se reduce demanda, todos los costos logísticos tienen que irse incrementando y ajustando, es una realidad. ¿Sí? Y ante esto, claro, tú tienes la presión como una empresa logística que tienes un cliente que, uno, tiene menos carga que antes o menos mercadería. Hay una demanda mucho más ávida en el mercado porque el pastel simplemente se hizo chiquito, la cantidad de comensales sigue la misma, y tú tienes atrás tuyo también un efecto de ajuste en los costos. Entonces, este año va a ser más divertido que yo esperaba en el sector logística interna. El siguiente punto del cual les voy a hablar es la presión a la globalización. Es un tema que ha cobrado mucha importancia desde todo el año pasado y se mantiene a la fecha por los siguientes factores. Este es el índice o el barómetro que se llama de comercio internacional. Entonces, la línea azul que ustedes pueden ver ahí bien chiquita es básicamente la perspectiva y es cómo se espera o cómo se ve el incremento de carga en el mundo. O sea, va incrementando. Es una medida favorable. Esta es la última medida al mes de septiembre del año pasado y con respecto al mes de agosto tiene una mejora sustancial. Sin embargo, el tráfico global de carga sí tiene una reducción aproximadamente del 18%, si no estoy equivocado. Entonces, hay un proceso aún pendiente de recuperación. Lo paradójico de esto es que, y aquí les presento los datos. Ustedes entran a Google ahorita y es porque estas son noticias sacadas hace momentos atrás. Los precios de los fletes marítimos, sobre todo al Asia, están en alza. Hay escasez de contenedores. O sea, los contenedores ahora tienen un nivel de rotación muchísimo más alto de lo que tenían antes. Y este dato que les muestro aquí, este es un índice que es generado por la Asociación de Cargadores de España, en cómo ha ido el incremento del costo del flete marítimo para un TEU. TEU es un contenedor de 20. Entonces, miren esto, o sea, lo paradójico. Bajaron sustancialmente el comercio internacional a raíz del COVID. Las distintas olas han afectado esto. Sin embargo, claro, el comercio internacional busca recuperarse
pero los precios de los fletes marítimos están disparados. Y es curioso porque ustedes preguntan, y yo he hablado de esto con algunos clientes, es, oye, ¿cómo están los fletes locales? O sea, de aquí, flete con Colombia, con Perú, y los fletes locales aún no se han visto así afectados. Tema curiosísimo. Ahora, ¿qué pasa? Con estos aspectos de inestabilidad, definitivamente afectan los costos de las transacciones comerciales. Hay otro factor adicional y es que el riesgo, o sea, el riesgo del abastecimiento. Porque si no hay contenedores para que se puedan generar las operaciones de transporte, claro, los tiempos de atención se extienden o posiblemente no puedes cargar en el momento oportuno. Por eso es que en la última encuesta que realizó Gartner a ejecutivos de líderes de cadena de abastecimiento, todos, o sea, bueno, la gran mayoría, un 61% estima que va a haber un declive en la manufactura offshore. ¿Qué quiere decir? Que van a buscar depender cada vez menos de fuentes externas de abastecimiento para los productos manufacturados. ¿Dónde se van a mover esas manufacturas? Claro, uno de los destinos que muchos creen que puede ser es Latinoamérica. Entonces, hay que ver cómo se van dando estas decisiones y yo creo que van a buscar manejar el riesgo de abastecimiento relocalizando las ubicaciones de sus fuentes de abastecimiento. La siguiente, cambios en las preferencias de consumo y en la velocidad que se producen. COVID, no sé si ustedes recuerdan, yo hace un año atrás, bueno, hace poco menos de un año atrás, marzo, yo estaba tomando de vacaciones en Manta con mi familia y fue el día que salió la noticia de que el COVID había llegado a Ecuador. Ya para esto era una noticia que estaba, digamos, en auge desde el mes de diciembre a nivel mundial, pero fue así, fue un cambio radical. Y yo estuve, creo que fue el 4 de marzo en Manta, el 14 ya me tuve que quedar encerrado en la casa, al igual que toda mi familia. Entonces fue un cambio radical de muchísima incertidumbre y que todo el mundo tuvo que irse ajustando sobre la marcha. Ahora, ¿qué pasa? Todo ese cambio en nuestro modelo de vida, que hay cosas que definitivamente no volverán en el corto plazo, otras que las adoptamos como nuevas, tienen un efecto sobre nuestro hábito de consumo. Entonces, este es un dato de Colombia sacado hace un mes atrás, ahí está la fuente, en cómo el gasto del hogar colombiano ha variado. ¿Sí? Entre sus preferencias de alimentos, en los gastos de hogar, moda, salud, educación, entretenimiento el- y demás. Entonces, claro, hay segmentos que casi no se vieron afectados, ¿sí? A nivel de gasto, no tanto así de selección de marcas. Otros que definitivamente van a tomar un proceso mucho más largo de recuperación. Entretenimiento siendo uno de ellos. Ahora, ¿qué otra cosa afecta? El 98% de los objetivos encuestados por Gartner menciona que todos prevén una tendencia creciente al teletrabajo. ¿Sí? Y es más, todos van a impulsar esa tendencia. Entonces, claro, una cosa es el consumo cuando uno puede irse a su oficina, en caso de ustedes a la universidad, y otra cosa es el momento en que uno se queda en la casa. La otra es el factor de reducción de ingresos. O sea, solo en el 2020 se estima que 420.000 personas pasaron de la clase media a la clase pobre aquí en Ecuador. Entonces, también la selección de en qué gasto se vuelve una decisión crucial. Y aquí les cuento una anécdota. Justo estos días estaba conversando con algunas empresas. Una de estas empresas comercializa productos de higiene personal y del hogar. Todos conversábamos cómo les había ido el 2020, definitivamente el 2020 no fue el mejor año, no fue tan malo como para otros, pero cuando entramos a conversar sobre las categorías, yo me sorprendí. Por ejemplo, todo lo que es aseo bucal es una tendencia, o sea, es una categoría que subió. ¿Cuál te bajó? Categoría de desodorantes. O sea, yo incluso me reí con mi entrevistado. Y me decía, ¿sabes qué? No sabemos, podemos suponer, pero el gasto en desodorantes bajó a raíz de la pandemia. Otro que bajó, el gasto en detergentes. Claro, entonces, muy posible, si me quedo en la casa, puedo tomar más libertades, posiblemente no tengo que lavar la misma cantidad de ropa. Entonces, claro, el estilo de vida de la gente va cambiando. Muy posiblemente dejo de estar en eso, pero compro más delivery, compro más comida preparada, contrato más entretenimiento por streaming. Entonces, todo esto es un tema interesante porque si el día de mañana existiese la vacuna, ¿esta asignación presupuestaria cambia? ¿Se mantiene?
¿Qué pasa si pasado mañana hay otra ola o Dios no quiera, hay otro virus? Entonces, ¿qué pasa? Esto, a final de cuentas, termina sucediendo en un parpadear y es muy difícil reaccionar. Y si ustedes están metidos en el mundo de logística, administran inventarios y sobre esos generan sus procesos de compra y digamos que están en el ASA con 3 semanas o más de lead time, ya se vuelve un tema supremamente complejo para administrar. Y más aún si el día de mañana no sabes, es que toda la preferencia del consumidor puede cambiar. Ya no va a comprar detergente, ahora va a comprar crema dental. Entonces, este es uno de los puntos importantes para este año. ¿Cuánto cambiará? La siguiente es sostenibilidad del medio ambiente. Nuevamente voy a las noticias que uno puede consultar en Google cualquier momento. Este es sacado igual hace media hora atrás. A ver, primero, ¿qué tenemos? El tema de contaminación. Yo no sé para aquellos que viven aquí en Quito y cómo pasó en otras ciudades de Ecuador. Yo recuerdo que vivía, o sea, en el inicio de la pandemia, en el mes de abril, mayo, yo nunca vi tan lejos en Quito. O sea, desde donde yo estaba parado, nunca logré ver tan lejos. Era espectacular ver cómo pues, el ambiente se había aclarado. Entonces, efecto número uno de temas de contaminación. Y aquí lo vemos de una manera mucho más tangible. O sea, la contaminación por combustibles fósiles causa 1 de cada 5 muertes en el mundo. La siguiente, el 2020 fue el segundo año más cálido que existe en registros. El primero en teoría es 2016. Y aquí un dato en el caso de Barcelona, que se relaciona mucho a la historia que les comenté, que cae en 28%. Entonces, queda claro que toda esa actividad económica que nosotros veníamos desarrollando tenía un altísimo impacto sobre el medio ambiente. Es por eso que cada vez ganan más peso las iniciativas de economía circular, control de emisiones y renovables. Y yo les voy a mencionar de igual forma anécdotas del día de hoy. Reunión con un cliente, las proyecciones para el 2021, cómo estamos, los proyectos que tenemos. Y la pregunta del cajón fue, oye, ¿y cuándo planean poner vehículos eléctricos? Oye, ¿y qué planeas hacer en temas de sostenibilidad? Entonces, claro, existen planes, tenemos proyectos, algunos ya los hemos empezado, pero por ejemplo, para nosotros hablar en términos de movilidad eléctrica, o sea, si me preguntan eso en el 2018, yo sé que tal vez 2040, pero no. El proceso de pandemia y todos los cambios en el mundo han hecho que muchas actividades, muchos planes se reduzcan en el tiempo. Entonces, muy posiblemente, si tenemos estos factores y esta presión de las empresas para tener actividades mucho más sostenibles a nivel logístico. Aparte, dependiendo quién gana elecciones, tenemos una mayor presión gubernamental, incluso mayores incentivos. Capaz podemos ver que procesos de movilidad eléctrica se ajustan el tiempo en plazos mucho menores de lo que teníamos contemplados. E-commerce, lo que esto está en boca a todos. Imagino que la mayoría de ustedes habrán hecho algo, al menos una transacción en esta época, y aquí van ciertos datos. El cierre de las transacciones comerciales en la de e-commerce sumaron 2.300 millones de dólares en Ecuador. Se estima que eso tuvo cerca de un 43% de crecimiento contra el año pasado. Vale mencionar que las expectativas a nivel de crecimiento estaban por debajo de 2 dígitos. Dice que posiblemente iban a alcanzar un 9%, 43%. Los primeros meses hubieron las compañías como ustedes conocen, Pogo, Rappi y demás, que tuvieron crecimientos de 3 veces. O sea, cada mes triplicaban sus operaciones. Y dentro de esto es importante considerar que hay categorías ganadoras: alimentos y higiene, computación, electrodomésticos. Caía sentido. Si yo me voy a quedar en la casa, primero necesito en qué trabajar. Segundo, necesito en qué cocinar porque ya no tengo capacidad de pedir todo el tiempo, es insostenible el delivery. Moda y belleza, alimentos y higiene, educación, pagos online, juegos online. O sea, evito cada vez más interacciones de manera innecesaria con el exterior. Comida para mascotas, delivery y telefonía celular. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar en 2021? Pues posiblemente no pensemos que va a existir un 43% de crecimiento, pero sí va a haber ya una tendencia marcada a que cada vez el comercio electrónico cobre mucha más fuerza. Si usted ya se acostumbra a hacer su mercado vía app, ¿cuál va a ser el motivante para ver el día de mañana al supermercado?
Y aquí va parte de esto. Y eso es súper interesante porque aquí son dos estadísticas de igual forma fresquitas. La primera es de que el 80% de la población ecuatoriana tiene acceso a Internet. Bueno o malo, esa es otra cosa. El trasfondo de esto, que sí podría ser preocupante, es que si solo el 80% tiene acceso a Internet, ¿qué pasa con todos los niños que están estudiando? De los cuales la gran mayoría tiene acceso a redes sociales. Y aquí tenemos otras estadísticas más afines. Pero aparte más chévere de todo esto, este es el último mapeo que hace esta empresa que se llama Buen Hub, donde nos muestra todas las iniciativas ecuatorianas que están funcionando ya. Y con los distintos segmentos en fintech, e-commerce, logística, movilidad, business solutions y demás. Entonces, si ustedes hubieran visto esto hace un año atrás, claro, había muchas, pero definitivamente no había la misma cantidad que vemos el día de hoy. Entonces, hay un entorno innovador en Ecuador que está buscando encontrar soluciones a muchos problemas y que va de la mano con esto que les mostré aquí, este crecimiento. Hay un potencial y eso que nosotros estamos aún muy lejos de los niveles de transacción de otros países, hay muchísimo potencial por desarrollar localmente. Aquí a nivel de logística está el mapeo de las empresas que están ahí descritas por Country Hub. Y yo voy a tomar un minuto de su tiempo para que vean el siguiente video. Y este es uno de los últimos que se ven. Despreocúpese si no tiene sonido. Aquí el video es lo importante. Este es un emprendimiento que tiene en cuenta el apoyo de Rappi, que nació el año pasado, que se llama Area Loop. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Es, oye, para las zonas fuera de Quito, no, pedir algo por Rappi, por Globo, era supremamente difícil. Y si es más lejos, aún más. Oye, entonces, ¿por qué no va un Rappi a dejar a un nodo de carga? Se lo lleva un dron y te lo entrega en medio de la nada, realmente. Porque este vehículo tiene aterrizaje vertical, como ustedes pueden ver. Entonces, en términos de tiempo, en términos de accesibilidad, mucho más conveniente. Y es lo que yo creo que para mucha gente la inmediatez, la capacidad de poder disfrutar de manera instantánea de lo que quiere. Y esto es un producto hecho en Ecuador. Yo no lo he visto en ningún otro país. Me parece espectacular. Imagínense que ustedes viven en la punta del cerro o deciden irse a vivir allá a raíz de la pandemia y necesitan una medicina. ¡Pum! O sea, las aplicaciones o la aplicabilidad de esto son muy amplias. Y por último, ya para ir cerrando, gestión de riesgos. ¿Y por qué lo dejo de último? Porque muchas veces uno no piensa en términos de riesgo. Uy, ya lo peor pasó. ¿De qué más tengo que preocuparme? Y lastimosamente no es así. Y aquí les muestro 4 gráficos sencillos. El primero es el resumen de las tasas a nivel mundial de crecimiento de contagios. Es algo que no conozcamos, aparece todos los días noticias, pero es un tema que se mantiene creciendo. Estamos creo que en 120 millones de personas contagiadas, con un proceso de vacunación con un número similar. Entonces es algo que seguiremos viendo cómo avanza cada vez, esperemos en menor grado. La siguiente es tema narcotráfico. La estadística indican que la incautación de droga en el país, en relación a otros países, incrementaron un 150% entre el 2020 y el 2019. Desde 2020 hubo un despunte delictivo en Córdoba. Está por demás hablar de lo que se ve en redes sociales, lo que se ve en noticias, porque de las malas noticias es lo que más corre. Y aquí está en cambio todo el aspecto de criminalidad en función de muertes violentas de comparación de 2020-2019. Y los países en rojo son aquellos que tienen un incremento del 2020 al 2019, siendo Chile el primero, Ecuador el segundo. Esto es estadística bajada también hace un par de horas atrás. Entonces, claro, cuando uno ve esto y uno está en el mundo de la logística, yo les digo personalmente, uno está en el mundo del transporte, uno siente la violencia en las calles. Y esto afecta también no solo el riesgo inherente a movilizar carga, a tener operaciones logísticas, a tener negocios abiertos, sino también ese celo que la gente tiene para dejar su casa e ir a vivir la vida fuera de su domicilio, que influye también en las decisiones que el consumidor toma.
Y a esto podemos, en términos de riesgo, agregarle muchísimas métricas más, accidentalidad y demás. Entonces, ¿qué pasa? La logística no solo tiene que administrar los aspectos de la demanda, de que posiblemente los costos del sur, que las preferencias del consumidor cambian y que tiene que ajustarse de manera ágil y casi inmediata a estas nuevas expectativas. Aparte, tiene que entregar los productos de manera inmediata al mejor costo posible. Pero aparte, tienes un fantasma que no se termina de materializar, depende si tienes suerte, que se llama riesgo. Entonces, el día de mañana tú eres una empresa exportadora, pum, te contaminaron la carga. Hoy tenías un embarque de vacuna de COVID. Es un supuesto terror. Entonces, hay una serie de aristas que tienen que analizar todos aquellos que se embarcan en esta aventura que se llama logística de cadenas de abastecimiento. Entonces, hasta ahí he llegado a mi presentación. He querido darles una visión muy rápida. A final de cuentas, ¿cómo se pinta el 2021? Digo, un año muy, muy, muy divertido a nivel logístico y de desafíos. Para aquellos que entren en este mundo, van a tener una capacidad de aprendizaje espectacular. Entonces, si se deciden ir por ahí, bienvenidos. Dejo de compartir y me abro a las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Tobar. Muy entretenida la presentación y muy informativa. Tenemos el gusto de tener varias preguntas ya preparadas por alumnos y exalumnos de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Ingeniería Industrial y también de otras facultades. La primera pregunta, y no sé si Ricardo Plaza quiere hacer la pregunta personalmente o prefieres que la lea, Ricardo. No sé qué es lo que tú prefieres para este foro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta de Ricardo Plaza en este momento? Ricardo nos pregunta, ¿qué consideras tú, ingeniero Tobar, que es mejor para el Ecuador en este momento en donde nos explicabas que la calidad del diésel ecuatoriano es mucho más baja que la de Colombia, por ejemplo? ¿Qué sería mejor? ¿Mejorar la calidad del diésel o mantener los precios del diésel bajos para fomentar la industria logística y mantener los buenos niveles de servicio o costos que tenemos en el país? A ver, pregunta difícil. Voy a responderla fuera de mi rol de empresario en el transporte. Porque lo fácil es mantener los costos, es no tener que negociar en un año de poco crecimiento o un año casi de crecimiento cero con tus clientes, decir, oye, tengo que subirte la tarifa, ¿no? Ese es el escenario mucho más difícil, se los digo, y yo lo vivo actualmente. ¿Cuál es el ideal? Es de que uno, o sea, los precios y que todos los precios del mercado sean los reales. Ahora, si tienes un precio real de un diésel a $2.37, deberías tener la calidad de un diésel de $2.37, que va a tener dos componentes. Uno, un beneficio definitivamente el desempeño del vehículo y segundo, a nivel de medio ambiente. Pero ahí ya se traslada a la siguiente etapa. Y es de que si tú vas a transparentar y a volver precios reales del diésel, tienes que también volver el precio real de las siguientes actividades. Entonces, quiere decir que todo el mercado debería sufrir un grado de ajuste hacia los costos. Entonces, para mí, y respondiendo ya de manera puntual a la pregunta, sí, todo debería ser sincerado y trabajar con el mejor diésel que sea posible. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una gran cantidad de solicitudes y preguntas que se han generado por esta charla. Voy a transmitir la pregunta de Sebastián Herrera. Sebastián nos pregunta, y tomando en cuenta los comentarios que nos hiciste sobre el incremento de los costos marítimos, él nos pregunta, ¿de qué manera se podría regular o negociar las tarifas de fletes marítimos para que el sector logístico siga siendo sostenible digamos, se fomente el comercio, ¿no? Partamos de que un precio bajo no te genera sostenibilidad. Segundo, que el mercado se regule y regule sus precios. Yo digo, yo soy alérgico a eso. Yo creo que en el libre mercado y en que la oferta y la demanda deberían encontrar su equilibrio. Ahora, si es que los precios están subiendo, y para mí es paradójico que suban, yo estimo de que la demanda, si moviliza las fuentes de abastecimiento, depende cada vez menos hacia, o en su efecto, los niveles de comercio se recuperan a niveles normales, esos mismos precios nuevamente deberían estabilizarse. O en su efecto, nunca, ¿verdad?
y el flete marítimo será más caro de lo que era antes. Y eso se verá reflejado en los precios finales al consumidor. Porque tú puedes estar seguro, ese incremento del costo marítimo, alguien lo paga. Y dudo que sea el importador. No se te escucha, Andrés. Discúlpame, De Felipe. acuerdo. Tenemos una pregunta nueva de Carlos Darco, y nos dice lo siguiente, él está hablando de las vacunas y dice lo siguiente textual. Hablando de las vacunas a nivel logístico, ¿cuál crees tú, Felipe, que es la mejor manera de manejar la distribución de las vacunas? Esta mañana, de hecho, por ejemplo, escuchábamos que en el Ecuador se ha hecho un buen manejo del tema de la cadena de frío para las vacunas. No sé si nos puedes contar un poco sobre este tema, por favor. Mira, lastimosamente no conozco el tema. Yo he podido hablar con un par de personas que sí lo hacen. Y lo que te voy a decir es, uno, sí existe la capacidad del manejo de las vacunas y para todo tipo de ellas, ¿sí? A nivel de empresas locales. Entonces, por ese lado, no veo que existan dificultades, pero más allá de cómo se ha manejado, si es que hay como formas de manejarlo mejor, lastimosamente me tengo que excusar y me llevo de tarea para responderles una siguiente ocasión. Muchas gracias. En estas conversaciones la sinceridad evidentemente es lo más importante, ¿no? Y está muy bien. No podemos ser expertos en todo, ninguno de nosotros. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Velastegui, que está relacionada a este tema de los costos de los fletes y los contenedores. Entiendo que algo está pasando ahí en tema de la rotación, nos contabas tú de la rotación de los contenedores por parte de China. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la proyección de que los precios de flete desde China bajen? Hablan que del año nuevo chino se regularán, pero ¿qué tan cierto es esto? No sé si nos puedes contar un poco si conoces sobre el tema. Mira, la estadística que les mostré hace un momento, o sea, te muestra cómo va una tendencia al alza. Se mencionan diversas causas. Una de esas causas es que muchas de las frecuencias de las navieras se vieron cesadas a raíz de la pandemia, en consecuencia la oferta de transporte se redujo. La segunda es de que muchos contenedores quedaron ya sea con carga o no se pudieron movilizar entre los distintos puntos de carga y descarga. Entonces, volver a recuperar, es como cuando tú paras, se te queda el carro sin batería. El esfuerzo que tú necesitas para volver a ganar el mismo dinamismo que tenías antes es muy fuerte, ¿sí? Entonces, y eso es lo que está sufriendo también el mercado, es volver a esa normalidad a la cual estábamos acostumbrados. Ahora, que el precio de los fletes baje con el nuevo año chino, mira, no lo sé, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Uno, tú tienes nuevas olas de contagio a nivel mundial. Eso restringe nuevamente la facilidad en comercio, restringe la disponibilidad de mercadería y sobre todo la capacidad de consumo de las personas. Número uno. Segundo, tienes el invierno que aún no termina. La gente también está guardada en sus casas. Entonces, yo creo que hay una serie de factores que mal puedo decirte si va a bajar en el tiempo próximo. Y la otra es de que, escuché de un experto en esto, de que estos fletes están ayudando mucho a las empresas marítimas. O sea, entonces, ¿van a tener interés en bajar los precios si es que la demanda sigue consumiendo? Yo personalmente no lo haría. ¿Para qué bajar de precios? Claro, gracias por el comentario. Tengo una pregunta respecto a e-commerce que nos la realiza Jorge Andrés León. Muchas gracias, Jorge Andrés, por la pregunta. Y voy a leer la textual. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar las nuevas empresas de e-commerce que han surgido de la pandemia que nos comentaste hace un rato, que han aparecido incluso estos nuevos negocios tipo despachos con drones y estas cosas? ¿Cuáles son los retos que deben afrontar estas empresas en este momento? Mira, tú tuviste un momento del confinamiento donde nadie salía. Todo el mundo tenía necesidad de abastecerse, ya sea de alimentos preparados, supermercados y demás. De ahí tú tienes un proceso gradual de nueva apertura del mercado donde la gente puede nuevamente salir a vivir su vida, llamémoslo normalmente. Entonces, uno de los puntos es, las preferencias del consumidor van a cambiar nuevamente. O sea, ¿tú vas a seguir consumiendo la misma cantidad de productos preparados? No lo sé.
¿Vas a mantener el comercio o la adquisición de algunos bienes? Posiblemente. Entonces, el consejo que le puedo dar a estas empresas es, oye, tienes que buscar, para mí, nichos en los cuales tú puedas garantizar el continuo o las operaciones continuas, porque a fin de cuentas algo que la logística necesita para tener un costo apropiado es economía de escala, o sea, que puedas entregar de manera continua volúmenes, ¿sí? Mientras más dispersos y más espaciados se encuentran eso, va a ser más difícil. Yo les menciono esto porque yo hice pruebas como compañía de entregas a domicilio durante la pandemia. He abordado con clientes actuales, grandes retailers, entregas a domicilio. Y las reacciones y las respuestas son diversas. Hay algunos que lo están considerando en su estrategia, pero no logran andar con el costo óptimo de entrega. ¿Sí? Por más de que se vaya motorizado, no logran que la pasta dental sea económicamente viable para entregarle en el domicilio al consumidor. En el otro, en cambio, la capacidad de consumo de los distintos hogares, en este caso era pan y vino, no alcanzaba, entonces eran muy dispersos los pedidos y muy alto el costo de entrega. Entonces, muchos de estos productores se mantuvieron con el esquema original de entregas a canal moderno y canal tradicional. Sin embargo, tú sí ves que cada vez hay más posibilidades de entrega a domicilio. Pero yo creo que va a haber un proceso de ajuste en función de que todos vayamos volviendo posiblemente a las oficinas, volvamos a salir del hogar, y ese va a ser el momento donde va a haber un descreme de las distintas empresas. Entonces, si no tienes tu nicho bien definido y una estructura sólida de costos, lo más flexible posible, yo creo que la va a tener dura. Perfecto, excelente comentario, muchas gracias. Tengo una pregunta de Cristian Chimbo, el ingeniero Cristian Chimbo, quien todos conocemos, es nuestro coordinador de la Facultad de Ingeniería Industrial y que te envía un fuerte saludo y buenas noches. Y hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinas, Felipe, del proyecto de tren de turismo y mercancía para transporte de mercaderías Quito-Guayaquil que planteó un candidato? No estoy seguro qué candidato es el que planteó esto, pero no sé si conoces sobre el tema, por favor, Felipe. Sí, 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 eso fue noticia hace unos meses atrás. A ver, cuando esto me lo planteó justamente una de las personas del proyecto, yo la primera duda que le dije es la infraestructura ferroviaria o sea, las vías, los fierros, ¿están en la capacidad de soportar un flujo continuo de carga, sí o no? ¿Y de qué carga? Esa es la primera duda. La segunda es, ¿cuál va a ser un potencial costo para mover una tonelada o 30 toneladas? ¿Cuáles van a ser los mecanismos o digamos o la operatividad previa y después de entrega de la carga? Porque, claro, cuando tú lo piensas, no es que llegas y el trencito se lleva y llegó a Guayaquil y listo. Tú tienes tramos intermedios de transporte entre el productor y la línea férrea. Tramo intermedio entre la línea férrea y el punto de entrega. Entonces, cuando yo pienso en todo esto, yo siento que aún falta, o sea, es un buen proyecto, es un proyecto interesante, pero yo siento que aún falta madurarlo un poco más y comenzar a ver los números. De inicio a rato siento que es como que una idea de lo que se podría hacer con algo que tienes. Y no sé si va por ahí. Aparte que, recuerda, el sector transporte es un sector importante en el país. El momento que tú cortes Guayaquil-Quito, va a haber conmoción, porque es la principal ruta de flujo de carga que existe en el país. Ok, es bueno hacer estas predicciones, nos gusta, porque esto es lo que vivimos los ingenieros industriales de la Universidad de las Américas. Tengo una pregunta de Sebastián López, quien nos envía un saludo fuerte a todos. Dice lo siguiente, ¿tendría o ha tenido alguna ventaja la presencia en el comercio internacional de bloques o la negociación entre bloques tipo UNASUR para tener un mayor poder de negociación entre países o bloques grandes, como por ejemplo la CAN, UNASUR, los países del Pacífico, etcétera, etcétera? ¿Ha favorecido al Ecuador este tipo de convenios que firman los países en estos grupos de bloques? A ver, para mí sí, porque uno te obliga a consenso entre pequeños. Porque si el pequeño va solo con un monstruo, mira,
las capacidades de ganar no están a su favor. La generación de bloques yo creo que facilita, uno, el consenso, o sea, el consenso entre el mismo bloque de una posición en la cual gana un poco más de relevancia y poder de negociación contra el bloque opuesto. Pero uno a uno, y siendo un país tan chiquito, yo no lo veo, o sea, yo sí veo mucho más beneficioso ir en bloque. Espero haber respondido ahí la pregunta. Sí, como puedes ver, tenemos muchas preguntas dispersas penosamente por efectos de la comunicación por Internet. Tengo una pregunta que es interesante, que la hace Carlos Mario. Dice, ¿existe la posibilidad de que en el mercado ecuatoriano de fletes terrestres internos estén operando ciertas empresas debajo del costo? A ver, en todo el mercado es posible eso. A fin de cuentas, ¿qué implica operar bajo el costo? Que trabajes a pérdida. Las empresas no quiebran por las pérdidas, quiebran por la ausencia de caja. Entonces, mientras tú tengas un bolsillo suficientemente gordo para soportar las pérdidas, puedes operar de manera continua y prolongada por el tiempo que tú desees. ¿Sí? Ahora, que exista ese caso en el país, yo lo dudo. Yo he visto las cifras de todo el sector, he visto los márgenes que tienen las empresas desde las más pequeñas y las más grandes, y yo dudo que exista una que esté operando por debajo del costo y que tenga un bolsillo suficientemente grande para apalancar esas pérdidas. Porque ¿quién te provee esos recursos? Entonces, hay pocas respuestas que apuntarían a solucionar esa duda. Entonces, no, yo para mí, improbable. Ok. Tengo una siguiente pregunta de nuestra docente Silvia Novizo, quien nos envía también un fuerte saludo a todos. Dice lo siguiente, a raíz de la pandemia, ¿cómo se ha visto afectado o afectada la mejora de condiciones, la mejora del tráfico fronterizo terrestre y las condiciones entre el comercio de los países vecinos como Colombia y Perú? A ver, eh, Sabemos que las fronteras es están cerradas, complicado. tanto la peruana como la colombiana, digamos, ¿no? A ver, te voy a hablar sobre todo de la frontera colombiana, que yo la conozco más. También movilizamos carga con la frontera peruana. Y son dos realidades diferentes. A ver, la frontera colombiana lleva cerrado desde el mes de marzo del año pasado, ¿sí? Y estará cerrada hasta el mes de marzo de este año, por el momento. Ya, todo esto ha estado en proceso de extensiones, ¿sí? La frontera peruana también ha estado cerrada y vale decir que están cerradas sobre todo para el tráfico, para el tránsito de personas, ¿sí? Para procesos migratorios. Los procesos de carga sí han podido darse, pero con varias restricciones. Restricciones que, al igual que nos pasaba aquí a nivel interno, al inicio era supremamente difícil movilizar carga, que las fumigaciones, que estas etapas, que espera. Entonces, poco a poco eso se ha ido regularizando, no se ha normalizado. Aún hay muchas prácticas, yo creo que entorpecen el comercio, pero se da. Lo que sí tienes son sobrecostos y tienes más riesgos. Les voy a mencionar un caso súper rápido. En el transporte internacional tú puedes llegar con el camión y la carga. Si te vas con una exportación de Ecuador, puedes llegar hasta Ipiales, que es la ciudad fronteriza que colinda con Tulcán, dejar ahí la carga, tú siendo ecuatoriano, transportista, te das la vuelta y te vuelves para Ecuador. ¿Sí? Lo mismo hacía el transportista colombiano. Ya, eso no existe en esa frontera. ¿Sí? El transportista no puede pasar. Puede pasar el camión, puede pasar la carga, pero no puede pasar el transportista. Entonces, en frontera, ¿qué pasa? Muchas empresas lo que hacen es, se baja el colombiano, se sube el ecuatoriano, coge el carro, hace esa actividad y devuelve el carro para nuevamente el conductor colombiano. ¿Sí? Con todo lo que eso implica en términos de bioseguridad, costos y demás. Entonces, un flete a Guayaquil te puede haber subido por esto entre el 8 al 10%, fácil. Solo por eso. Con el lado peruano es un poco más fácil, pero claro, también tiene sus particularidades, pero no es tan complicado como el lado ecuatoriano. Ahora, es importante que acotar que en las dos fronteras, los aspectos de contrabando se han vuelto un tema muy, muy problemático. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de hacer la última pregunta
para que podamos cerrar la charla. Le hemos exigido a Felipe que haga una serie de respuestas rápidas en temas que son bastante complejos. Y tengo una en particular que va a ser la última pregunta, que viene de Paul Rivera, quien envía un fuerte saludo a Felipe. Dice, Paul Rivera dice lo siguiente. Felipe, ¿cuál crees que sería el impacto de la automatización de procesos y la aplicación de robots y software, de software en la logística dentro de los siguientes años en Ecuador? Entendiendo que, y un poco, me gusta mucho la pregunta, porque en el Ecuador todavía no se decide nada sobre las redes 5G, tampoco, y que en Colombia ya las están instalando, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de estas automatizaciones que podrían ocurrir en el futuro dentro de la industria de la logística? A ver, primero le agradezco la pregunta, Paul. O sea, para mí es un sueño de opio en este instante. Y te lo comentan. Tú tienes, o sea, distintos actores en el sector logístico. Hay sectores que tienen un avance o son mucho más proclives a desarrollo o la implementación tecnológica y otros mucho más tradicionales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los más proclives? Aquellos que están expuestos a negocios multinacionales, transnacionales, hablemos navieras, hablemos líneas aéreas. Y en algunos casos, incluso operadores logísticos. Aquí tú ya ves implementaciones incluso de tecnologías como blockchain. Ves también IoT, ya para la administración de equipos, máquinas y demás. Ves mucho más uso en aspectos de análisis de datos. Yo creo que la siguiente ola a nivel de implementación tecnológica serán a nivel de operadores logísticos en automatización de picking, que ya existen algunos casos en el país. Yo creo que cada vez va a irse moviendo un poco más allá. Ahora, también es un tema de economías de escala, porque en un país chiquito, con operaciones pequeñas, pensar en una inversión de un par de millones de dólares cuesta trabajo, pero hay niveles de automatización intermedios. Ahora, donde yo veo más trabajo que hacer, sobre todo una, o sea, una lejanía mayor a su implementación tecnológica, es en el transporte carga. Aún es un sector bastante tradicional. Y yo digo porque yo vivo en él. Entonces, todo el tema de análisis de datos, todo el tema de compartir información, digitalización de las operaciones, ni siquiera hablemos de tercera o cuarta revolución industrial, o sea, digitalización de operaciones. Aún es un proceso que cuesta. Entonces, si vamos viendo ahí, yo creo que sí hay buenas promesas en el país. En los siguientes años sí lo veremos, pero yo creo que en esos principales actores y poco a poco se irá trasladando al sector transporte. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Yo quiero, como miembro de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas, agradecerle al ingeniero Felipe Tobar por tomarse este tiempo para hacernos esta charla y estas explicaciones muy bien expuestas de esta noche. Quiero invitar a todos los asistentes, que son numerosísimos. Hemos tenido una excelente asistencia esta noche. Y quería ver si podemos hacer una foto comunal. No sé si todos pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto todos juntos y poderle agradecer a Felipe personalmente, cada uno de los asistentes, de tal forma que Felipe siente el cariño que nosotros damos a nuestros invitados aquí en la Universidad de las Américas. Exacto, muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias por tu presentación. Hemos disfrutado sinceramente muchísimo tanto la presentación como las respuestas. Creo que algunas de las preguntas eran un poco capciosas, pero ha salido adelante con todas ellas. No sé si está Karen aquí y nos puede ayudar con la foto. Ella es la experta en fotos. Sí, ya estamos con el primer grupo a la 1, a las 2 y a las 3. Con el segundo grupo a la 1, a las 2 y a las 3. Chévere, muchísimas gracias. Queremos despedirnos. No sé si Felipe quiere decir algo antes de que nos desconectemos.